están todos? Muy buenas noches, esto es Entrevista Verdadera, hacemos el programa en la red. Vamos a hablar de un documental que ya está en distintas salas del país y que habla de nuestra propia historia, con una óptica bien particular. Hablamos del documental Quilapayún, más allá de la canción, del periodista Jorge Leiva, periodista especializado en música, además que se aventuró en un documental con una filmación de varios años, de un seguimiento arduo y largo, además, para ir conociendo aspectos, como lo dice el título, que van más allá de Quilapayún como este ícono de nuestra cultura musical. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de un documental de Quilapayún? Que además no es, no es el primer acercamiento periodístico, si queremos, o el primer acercamiento en documental a un grupo que es icónico en Chile como Quilapayún. Bueno, la idea nace porque Quilapayún es un grupo, efectivamente, uno de los grupos más importantes de la música chilena, y eso es una historia ya en sí misma bastante potente. Pero además nos llamó la atención la historia de Quilapayún, porque Quilapayún es una historia que está cruzada por muchas otras cosas. Por la historia de Chile, por la historia de un sueño, por la historia de una generación que cantó estas canciones mientras soñaba con cambiar el mundo, y por la historia también de una serie de derrumbes y tragedias que han atravesado a esta generación y que han atravesado Quilapayún, y que Quilapayún las ha ido enfrentando todas hacia adelante con la música, con el arte, con su oficio. Han seguido adelante y nos interesó mucho retratar eso, esa historia. ¿Cuánto te costó o fue a lo mejor fácil acercarte a ellos y plantearles la idea de hacer un seguimiento que no fuera solamente la música, sino hablar de cosas que son, me imagino, duras, que son complejas, como hablar de los sueños personales, de las cosas que se rompen cuando hay una dictadura militar, en fin? Bueno, ellos son bastante transparentes y bastante generosos con sus espacios y con sus ideas. Nos abrieron las puertas de sus camarines, de sus ensayos, pero también de sus vidas. Fuimos a sus casas, conocimos a sus familias y les preguntamos acerca de todas estas cosas que han ido pasando. Quilapayún es un grupo que los sorprende el corte militar en Francia el año 73, cuando ellos estaban de gira. Iban de gira por 20 días porque Salvador Allende les había pedido eso y porque ellos eran el grupo preferido de Allende, y tienen que quedarse allá cuando descubren que sobreviene el golpe militar. Y tienen que reinventarse, se quedan a vivir en unos departamentos sociales allá donde los acogen, en una comuna, y luego comienzan a recorrer el mundo denunciando la situación chilena, muy vinculados con Chile, hasta que en los años 80, a fines de los 70, como que de alguna manera van descubriendo la cara del socialismo real, y sus ideales también se empiezan a ser cuestionados y tienen que reinventarlos, tienen que cambiar su vida, cambiar su oficio, y cambian de esta postura de poner el arte al servicio de la revolución, de poner la revolución al servicio del arte. Luego viene el retorno a Chile. El retorno a Chile los enfrenta nuevamente en la dualidad. Tienen que decidir si se quedan o no se quedan. Encuentran que Chile no tiene nada que ver con el Chile que ellos habían dejado. Entonces tienen que decidir, se quedan allá, algunos se quedan, otros se vienen, y viene un nuevo quiebre. El año 90, el 91, uno de los músicos que se viene el primero, Willy Odó, que era el más querido del grupo, es asesinado en la calle en un incidente policial muy complicado, lo cual también golpea mucho al espíritu del grupo. Entonces ellos siempre han tenido que estar permanentemente reinventándose, y esa historia, esa forma de reinventarse no es un patrimonio exclusivo de Quilapayún. Todas las personas de la vida tenemos que pasar por este tipo de cosas, digamos, por enfermedades, en mi caso, por ejemplo, u otra gente ha tenido que pasar, tiene que enfrentar cosas nuevas, tiene que enfrentar dificultades, tiene que enfrentar tragedias y seguir adelante. ¿Cómo lo hace Quilapayún? Bueno, lo hace a través de sus canciones, lo hace a través del arte, lo hace a través de su trabajo artístico, y eso es lo que nosotros queremos mostrar en la película. ¿Te costó armar una pieza documental cuando estamos hablando de un grupo que es ícono en tantos sentidos en nuestra propia música? Tú, que además que eres un periodista que se dedica a la música, que eres especializado, ¿cuánto cuesta aproximarse con un enfoque especial teniendo como toda esta información adentro? O sea, cuesta primero entender que 50 años de música, de discos, cientos de discos, o sea, decenas de discos, cientos de canciones, cientos de giras, no van a entrar en la película. Primera cosa. O sea, no ahí hay un primer corte. Primera cosa, no pueden estar, o sea, tampoco. Son 11 músicos Quilapayún, 11 músicos, 6 en Chile, 5 en Francia. Tampoco van a hablar todos la misma cantidad, porque ya se te va el minutaje. El documental dura 73 minutos. Y hacerlo corto también era una idea, porque es hacer una historia buena. No, y después hacer la edición, me imagino, pues ya vamos a hablar de eso. Entonces, es lo primero eso, o sea, es renunciar a la exhaustividad.
aquí no está la festividad, aquí no está la historia completa de Quilapayún. La historia completa de Quilapayún, hay libros que se han publicado, hay sitios web, se puede encontrar en otras partes esta historia. Aquí lo que hay es una mirada a esta historia, es una especie como de asomarse a la ventana del ensayo y ver cómo son ellos, y ver cómo lo hacen ellos, y ver cómo enfrentan su oficio. Está como la mirada de no construir algo tan enorme. Quilapayún es una figura enorme dentro de la música chilena, pero el documental es una historia pequeña, de una generación de personas, de un grupo de personas que decidieron hacer música, hacer arte, y que su historia está marcada por una serie de hitos, de tragedias, pero también de aciertos y de cosas buenas que le han pasado, y eso es lo que se plasma en las canciones. Ahora, tú mismo dices que la primera decisión es por dónde, la óptica y además todo el material que puede quedar fuera, digamos, o sea, seguir esta línea de argumentación de un documental. ¿Cuánta información hay de Quilapayún para instalar en un documental, no sé, imágenes antiguas? ¿Cuánto pudiste obtener de eso? ¿Cuánto ocupas de eso para ir construyendo lo que quieres de este documental? Bueno, el archivo de Quilapayún es bastante bueno, es bastante poderoso. ¿Propio es de ellos? Algunas cosas son de ellos, otras cosas no son de ellos, pero ellos saben de quién son y tuvimos que ahí tramitarla legalmente. Lo que no hay mucho es la historia previa al 73, porque en 1973, cuando vino el golpe militar, Quilapayún, o sea, todos los archivos de Quilapayún fueron borrados, y Quilapayún era un grupo proscrito durante los 70 y 80 en Chile, entonces muchos testimonios de ese tiempo no había. Pero ellos han hecho un trabajo bastante bueno, tienen un realizador, se llama Juan Pablo Carvajal, que ha hecho un archivo muy poderoso. Además, el archivo de ellos lo donaron al Instituto de Música de la Universidad Católica. Entonces están todos sus afiches, sus notas de prensa ordenadas. Ellos son un grupo muy ordenado. Eso es muy bueno, porque son un grupo que se ha preocupado de construir su historia, de resguardarla y de documentarla bastante bien. Lo que había que hacer sí era darle un punto de vista. Y ese es nuestro punto de vista. Las historias de los grupos musicales generalmente son más o menos todas iguales. O sea, todos los grupos se conocen en alguna parte, se conocen en el colegio, se conocen en la universidad, se conocen en el barrio. Uno toca guitarra, otro toca batería y arman el grupo. Uno compone, graban canciones, graban discos, las ponen en la radio, tocan en conciertos, hacen giras, después se disuelven, se pelean. Esos grupos, todas las historias son así, de los Beatles a los Prisioneros. Pero cada grupo tiene una particularidad, cada historia tiene algo que contar más. Y Quilapayún tiene, aparte de toda su historia musical, que es poderosa y es hermosa, y yo creo que mucha gente va a estar muy contenta de poder verla, porque es ver el Quilapayún que siempre hemos querido. También tiene otras cosas que distinguen su historia, y eso es lo que nosotros queremos contar, que es esta historia de un grupo que sabe reinventarse, que sabe permanentemente comenzar de nuevo, caerse y volver a levantarse. ¿Qué cosas te sorprendieron a ti? Y te lo pregunto porque ya eras un conocedor de Quilapayún de antes. De hecho, conversabas, entrevistaste no sé cuántas veces a varios de sus integrantes seguramente. ¿Qué cosas con estas conversaciones que tienen otro carácter, que son más íntimas, que buscan un retrato a lo mejor distinto? ¿Tú te fuiste sorprendiendo? Me sorprendió varias cosas. Una de las cosas que más sorprende de Quilapayún es el rigor y la disciplina con el cual emprenden su oficio musical. O sea, Quilapayún es un grupo que se junta a ensayar una hora y llega a esa hora, que todos llegan con sus partes aprendidas, que llegan al tiempo, que llegan a actuar en la mejor disposición posible, que siempre están a tiempo. O sea, es un grupo de un rigor, una disciplina que es terrible, que es draconiana. Que le heredaron de Víctor Jara. Esa disciplina de ellos tiene una carga ética, porque dice que Víctor Jara les enseñó que tenían que ser así, que tenían que ponerse de determinada manera en el escenario, y la solemnidad que uno ve siempre en Quilapayún en escena es una cosa muy estudiada, no es una cosa que se vaya improvisando, que vayan descubriendo. Ellos todo lo estudian, los movimientos en el escenario, la disposición de los instrumentos, en los momentos que cada uno canta. Pero lo que también me sorprendió es la forma del trabajo interno de Quilapayún. Quilapayún es un grupo que no tiene vocalista. Ahí se van turnando ellos para dar sus distintas, para asumir distintos protagonismos. Es un grupo que todo lo que gana lo divide en partes iguales. Es un grupo que respeta mucho el trabajo colectivo. Cuando yo les mostraba el documental, una de las cosas que más les importaba a ellos era que algunos tuvieran más protagonistas que otros. O sea, ellos están siempre preocupados de que son un colectivo más grande que la suma de las partes. Y ese compromiso me sorprendió mucho, y también me sorprendió mucho que la película está, cómo ellos siguen creyendo todavía en este sueño que alguna vez acunaron en su origen. O sea, que Quilapayún nació con un espíritu de música revolucionaria
abierto en ese momento, en los 60. Pero era un momento de la historia en los cual eso se simbolizaba con la Revolución Socialista y eso ellos estaban en esa postura. Eso cambió, pero ellos siguen cantando las mismas canciones porque las temáticas y porque el espíritu de cambio necesario de la sociedad sigue estando vigente en ellos. Y ellos creen en eso con todo corazón. O sea, ellos cantan el pueblo unido jamás será vencido porque creen de verdad que el pueblo unido jamás será vencido. Y eso es algo admirable, sobre todo cuando estas personas tienen más de 70 años y uno que todavía no llega a esa edad, digamos, dice, bueno, tenemos esperanza todavía. Estamos conversando con Jorge Leiva, el autor del documental de Quilapayún, Más allá de la música, que ya está en estreno. Le vamos a preguntar a Jorge que nos haga después un recorrido por dónde se puede ver el documental y le vamos a preguntar varias cosas más. Por ejemplo, ¿cómo fue la conversación con cada uno de ellos? ¿Cuántos se abrieron más unos que otros? ¿Qué pasa con los que viven en Francia respecto a los que están instalados en Chile? ¿Cuál es la presencia para ellos permanente de Víctor Jara? A propósito que lo mencionaba Jorge recién. Vamos a un resumen de noticias, a una pausa y ya volvemos.